En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Tengan un excelente día. Es 28 de diciembre de 2023. El día de hoy nuevamente ponemos una pausa al color blanco en la octava de Navidad para tener la fiesta de los santos inocentes, una memoria especial que hacemos por todos aquellos pequeños que fueron martirizados, sacrificados por el rey Herodes, pero también hay que pensar en aquello que se está cometiendo hoy en nuestros días. Puede ser en el tema del aborto, puede ser en el tema de la trata de los niños, puede ser en muchos sentidos en los que se ha violentado la inocencia de los pequeños. Pidámosle al Señor que nos mantenga siempre fieles a mantener y respetar y procurar la dignidad de los pequeños, aquellos que se convertirán en el futuro de la humanidad. Invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y podamos hacer vida el mensaje del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, como ya lo decía hace un momento, es imposible tocar este evangelio, hablar de esta fecha y no tocar el tema del aborto, especialmente con esta manera conclusiva con que se refiere el evangelio a la profecía de Jeremías. Pero antes vamos a analizar un poco el tema del aborto, porque desgraciadamente parece que a veces nosotros mismos no tenemos las bases para poder refutarlo, para poder debatir sobre el tema. Hoy te quiero compartir de manera muy, muy breve una serie de argumentos, tres posturas que podemos nosotros de alguna manera responder cuando se nos marcan ciertos argumentos a favor de esta práctica médica, que de médica no tiene nada, porque la medicina debería de buscar precisamente el salvaguardar la vida del ser humano, y este tipo de intervenciones hacen todo lo contrario, atentan contra ella. En un primer lugar, se nos plantea que el aborto es simplemente una última opción. Yo puedo tener opción A, opción B, opción C, opción D, y el aborto es, si quieres llamarlo así, opción Z. La realidad es que no. Ah, todas estas mujeres que vienen y nos dicen esto, que es que no las estamos queriendo llevar a todas las mujeres a que aborten. No, 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 esa sería una última opción. La realidad dice todo lo contrario. Estadísticamente, el caso de España, donde lleva más tiempo aprobado el aborto y que ha demostrado cómo se ha ido no solamente duplicando, sino triplicando el número de abortos que se están practicando. Entonces, ha crecido de una manera exponencial, casi al 300%. Y eso muy pocas veces se dice. Y también pocas veces se dice que las mujeres que buscan el aborto realmente no son aquellas que se encuentran en circunstancias adversas, como muchas veces se nos quiere pintar. Aquella mujer que es violada, que está estudiando, que es menor de edad, que no tiene apoyo de parte de nadie y que entonces, pues la pobre mujer
la única salida que le queda es el aborto. Son los menos, ni siquiera llegan al 1% los casos en este tipo de situaciones. Todo lo contrario, muchas veces el aborto es buscado por parejas que se encuentran estables, por un matrimonio donde ya tienen quizás un par de hijos y que ya no quieren tener otro y por lo tanto se recurre a esta práctica. Entonces, hay mucha mentira detrás de estos planteamientos. El segundo punto, que nadie toca o muy pocas personas lo quieren aceptar, incluso dentro de la ciencia psicológica, es el síndrome post-aborto. Un síndrome que no ha sido realmente catalogado como tal, que ha sido incluso, podríamos decirlo, hasta menospreciado, ignorado, pero que eso no quita los efectos que está teniendo esta cuestión post-aborto, después de practicarse un aborto, donde no solamente ha repercutido a la mujer, es a quien más le pega este aspecto, pero también el papá. También los papás muchas veces sufren a causa del aborto. Y no se dice, pero suceden pesadillas, suceden escrúpulos, se cae en crisis de ansiedad, de depresión, y también otro aspecto muy importante es esa tendencia al suicidio. Hermanos, el síndrome postaborto es una realidad que más allá de que sea nombrada, titulada, estudiada por la ciencia médica, ahí está. Y evidentemente, en medio de este avance progresista que se está dando entre los gobiernos, pues muchas veces este tipo de cosas son las que menos se quieren señalar. ¿Por qué? Porque atentaría contra la política abortista que se está poco a poco distribuyendo en todos los países del mundo. Entonces, hay que pensar también en los papás cuando sufren. Y aquí hago un breve paréntesis. Si sabes de una persona que ha abortado, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para ir y juzgarla? ¿Quién eres tú para ir y tacharla? Para ir y señalarla? Para ir y todavía quizás incluso reclamarle. No, hay que aprender a acoger y acompañar, porque si están atravesando ya por este tipo de crisis, imagínate todavía que nosotros desde la perspectiva cristiana, en vez de ser un cirineo, me convierto en un soldado romano que estoy viendo a un Jesús sufriente y que todavía busco que caiga. Busco que no sea feliz esa persona, que pueda recuperar su estabilidad emocional. Y el tercer aspecto, muchos dicen que hasta una determinada semana debe de ser válido. Bueno, esto no solamente atenta también contra los estudios de la ciencia, de la embriología específicamente, sino que se plantea desde la perspectiva de que el embrión no siente, porque todavía no tiene desarrollado específicamente su sistema nervioso, por lo tanto no hay sensibilidad. Esto, imagínate nada más, si midiéramos la dignidad de una persona según la sensibilidad que tiene. O sea, la sensibilidad entonces me define como persona y lo peor, te manejan un periodo. En el caso de México, prácticamente es hasta las 12 semanas, pero no nos dicen que ya hay ciudades, como puede ser el caso de Nueva York en Estados Unidos, donde ya es aprobado el aborto hasta el noveno mes. Un día antes de que vaya a dar a luz la mamá, puede decidir abortarlo. Imagínate nada más. Hace algunas semanas o meses, por ahí decía alguien, eso es imposible. Bueno, ya hay lugares donde está así aprobado y eso tampoco lo dicen. Hermanos, a veces uno se pone muy reacio, muy firme en este tipo de situaciones, pero desgraciadamente, como dice el dicho, les da uno la mano y se toman el pie. Entonces, si nosotros dejamos pasar de largo ciertas cosas, lo único que terminamos propiciando es que después haya abusos. El aborto solamente de manera espontánea puede ser permitido. Ese es éticamente lo único que nosotros podemos ver como viable. Cuando se encuentra en riesgo la salud de la madre, cuando de alguna manera no estuvo bien cuidado el embarazo, pero no por negligencia, sino por una cuestión totalmente ajena a la voluntad de la persona. Solamente en ese sentido podemos hablar de que el aborto es éticamente permitido, viable. Y en un segundo punto, y para terminar, pero sobre esta misma línea,
te decía yo, estamos viviendo el tiempo de Navidad, el tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. El nombre de Raquel, que viene del hebreo y que significa oveja de Dios. La mujer está llamada para convertirse en aquella que pastorea a las ovejas del Señor. La mamá, la mujer, es aquella que tiene ese don tan preciado de la maternidad, pero que además sabe cómo ejercerlo. Sabe perfectamente lo que necesita su hijo. Decía en algún momento una frase, recuerdo en una película, que el amor más parecido al de Dios es el de una madre. Y hoy las mamás, desgraciadamente, parece que intentan rechazar ese llamado, o específicamente, mejor dicho, las mujeres son las que quieren rechazar esa vocación, ese llamado. Ha habido dificultades siempre. Herodes ha habido muchos, incluso aquí en nuestro país específicamente hay bastantes. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, como ya te lo decía en días pasados, en esos Herodes por los que estamos votando, por los que estamos eligiendo para que nos gobiernen, porque ahí también hay responsabilidad mía si gracias a mi elección es que están ocupando el lugar que ocupan. Hermanos, dejémonos guiar como José por la palabra del Señor, por el ángel que viene y nos dice en qué momento tenemos que huir, en qué momento tenemos que escondernos, en qué momento tenemos que regresar y en qué momento tenemos que amar y defender la vida. Aquel que defiende la vida, defiende a Dios. Aquel que atenta contra la dignidad del ser humano en cualquier etapa, atenta contra Dios. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca con cada uno de ustedes y sus familias. Ayúdenos enviando este Evangelio a más personas para que se difunda la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.